En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este primer día del Tridium en preparación de la fiesta de nuestra familia religiosa de los misioneros de caridad, donde también están los miembros del movimiento Tengo Sed y los laicos misioneros de la caridad y todos los demás que quieran unirse a nuestro carisma. Madre Teresa decía que teníamos que pedir a María su corazón, que era tan humilde y tan puro. Y el padre José decía que cada uno a su manera está llamado a reproducir el corazón de madre antes de presumir emprender su trabajo. Nosotros admiramos Madre Teresa y lo que hicimos. Lo que hizo ella en su misión. Pero tenemos que tener en cuenta que no se logra por el esfuerzo. Ella no lo logró por el esfuerzo o por su propia voluntad nada más. Ella siguió un camino. Eligió al corazón inmaculado de María. El corazón inmaculado de María entonces es el molde donde se forma Jesús en mí. Entonces yo te invito en este momento a pedir el Espíritu Santo para que nos abra en este momento el corazón, para que podamos vivir este tema profundamente, en este comienzo, en esta preparación para esta fiesta del corazón inmaculado de María, para que el Espíritu de María, el espíritu de la congregación, de esta familia religiosa, de esta sociedad, la tengamos también nosotros. Que nosotros recibamos ese don del carisma, ese don del espíritu de la sociedad, de esa confianza amorosa que tanto nos hace falta, de ese abandono total y de esa alegría. Que realmente María nos dé su corazón, que moldee nuestro corazón como el de Jesús. Estamos llamados a ser la imagen de Jesús en el mundo de hoy. Pero necesitamos tener el espíritu de la congregación para dejarnos dócilmente moldear por María. Sin esa confianza y sin ese abandono, no tendremos esa alegría. Pero tampoco sin esa confianza y sin ese abandono total, no la dejaremos que actúe en nuestro corazón. Pondremos muchas barreras y defensas. Por eso María empieza a darnos esa gracia. Ven, Espíritu Divino, ven y pónme las palabras que necesito decir. Gracias, Jesús. Estamos llamados a ser la imagen de Cristo en el mundo de hoy. Hay muchos textos de la palabra de Dios que nos invitan a ser esa imagen. Porque los que de antemano eligió, también predestinó para que lleguen a ser conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito en muchos hermanos. A todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados en su misma imagen cada vez más gloriosos, conforme a la obra en nosotros, o a la obra que en nosotros hace el Espíritu del Señor. Entonces, hemos sido predestinados a ser la imagen de Jesucristo en el mundo de hoy. Eso es lo que significa ser cristiano, ungidos en el mundo de hoy, otros Cristo en el mundo de hoy. Para eso existe la iglesia, para que Cristo pueda seguir caminando en el mundo de hoy a través de sus miembros. Muy tristemente, muchas veces, como cristianos, no somos esa imagen de Dios. Pero todos nosotros, dice, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Jesús podía decir, el que ve a mí, ve al Padre. Cada uno de nosotros debería decir, quien ve a mí, ve a Cristo. Desgraciadamente no es siempre eso.
Y recordemos que la gloria del Señor es la manifestación del amor de Dios. Es la manifestación de que es Dios. Entonces, y Dios es amor. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a reflejar ese amor en el mundo en la medida que cada día nos vamos transformando más y más en imágenes del Señor en el mundo de hoy. Cada vez más, según el Espíritu de aquí, va trabajando en nosotros. Pero sabemos que el Espíritu Santo, como decía Maximiliano Kolbe, no trabaja en nosotros hoy en día, normalmente, sino junto con María. Entonces, María, el mismo Espíritu Santo usa el molde del corazón de María para hacer la imagen de Cristo en nosotros. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo, decía San Pablo. Madre Teresa irradiaba a Jesús en todo lo que hacía. Así como San Pablo era imitador de Cristo, Madre Teresa, sin lugar a duda. Ella, como todos los misioneros de caridad, después de la comunión o después de la misa, rezamos esta oración que se llama irradiar a Cristo y dice: penétrame, aduéñame tan por completo de mí, que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Eso es lo que tenemos que hacer, irradiar a Cristo, irradiar su amor, su presencia. Cuando Madre Teresa se la veían en algún lugar, siempre, pero siempre, la gente experimentaba a Dios. Podía ir caminando en el aeropuerto, la veían y era algo especial para cualquiera. ¿Por qué? Porque tenía a Dios, estaba irradiando a Cristo. Que al verme no me vean a mí, sino a ti en mí. Esa es la oración de Madre. Permanece en mí, y así resplandeceré como tú, con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Mi luz vendrá toda de ti. ¿Sí? Jesús, ni el más leve rayo será mío, serás tú el que iluminarás a otro por mi medio. Entonces, esto es tan así que Madre Teresa lo puso después de comunión, porque esa es nuestra vocación. Por eso tenemos que ser imitadores de Madre para ser imitadores de Cristo, como ella era imitadora de Cristo. Entonces, hoy vivimos la imitación de Cristo, la imagen de Cristo, al ejemplo, podemos decir, de Santa Teresa de Calcuta. Entonces tenemos que ver cómo ella logró poder ser ese resplandor de la sed del Señor. Cómo ella en este tiempo llegó a ser la imagen de Jesucristo en el mundo de hoy. Con las consecuencias positivas totalmente. ¿Cuánta gente se acercó a Dios gracias a Madre Teresa? Pero si queremos hacer una imagen así en lo mundano, puede ser una imagen cualquiera, necesitamos dos cosas, hay dos formas de hacer. Una es hacer como hizo, por ejemplo, Miguel Ángel, la imagen de la Pietà que está en Roma, donde se busca una piedra o un pedazo de madera, depende de lo que se va a esculpir, y se la hace al cincel. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel fue a la montaña, dice que pasó un año buscando la roca apropiada, y después empezó a esculpir la imagen que tenía en su mente. Que salió una obra maestra que todavía está ahí. Pero tiene su dificultad. Y vamos a ver, digo, es una obra maestra. Y es hermoso ver una imagen esculpida. Sin embargo, hay una forma más fácil. Alguien puede hacer la Pietà exactamente igual, en cuestión de horas, usando un molde de silicona. Se le echa el yeso o el material que querramos hacer la imagen a ese molde. Se recubre bien para que quede toda la forma. Y bueno, ahí sale la imagen perfecta, podemos decir. Simplemente después quizás se las quieres pintar o lo que sea,
pero sale la imagen que nos dejó el molde. Al sacar el molde queda la imagen. Entonces, hacer una imagen esculpiendo, la primera forma, como la hizo Miguel Ángel, debemos ser verdaderos artistas profesionales para que la obra quede bien. Esto toma mucho tiempo y también tiene muchos peligros. Una es que nos cansemos en el camino. Al ser tan largo, tenemos que tener paciencia para terminar una obra. Imagínate, Miguel Ángel fue un año buscar la piedra. Pero otro es que peguemos demasiado fuerte con el cincel y rompamos la roca. Imagínate que Miguel Ángel, casi terminando la obra, le pega un poco fuerte y se parte la roca. Todo el trabajo de años de trabajo para terminar la obra, quedar hecha pedacito antes de terminar. En la vida espiritual significa también en nosotros, si lo hacemos, la imagen de Cristo con nuestro propio esfuerzo, al cincel podríamos decir, espiritualmente sabemos, en primer lugar, que es literalmente imposible. Nadie puede ser la imagen de Cristo por nuestro propio esfuerzo. Pero el peligro de hacerlo, o de intentarlo, mejor dicho, es que en el intento podemos cansarnos, desanimarnos, tirar todo por la borda. Podemos tener dos actitudes normalmente. Una, bueno, al darnos cuenta que es imposible, dejar de intentarlo o alejarse de Dios totalmente, o seguir hipócritamente como si nada pasara, pero viviendo doble vida. La otra es mentirnos a nosotros mismos y pensar que estamos bien, pensar que realmente estamos siendo la imagen de Cristo, pero en la realidad es todo lo contrario. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Dice la palabra de Dios. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto hago. Esa es la realidad espiritual en la que vivimos. Pero hay otra manera, como les decía, es la de elegir un molde. Esto es rápido, hay poco riesgo y no necesito ser profesional. Simplemente tomo un molde que necesito, el molde que necesito para la imagen que necesito, y le pongo el yeso que necesito. Sacudo bien hasta que cubra el molde. Lo dejo secar, quizás 24 horas, y está la imagen. Espiritualmente esto significa no confiar en uno mismo. Saber que yo no puedo llegar a ser imagen de Cristo. Pero puedo usar un molde, el corazón de María, y ella formó el corazón humano de su Hijo Jesús, del Hijo de Dios, y formará con gusto nuestro corazón. Por eso en ese dibujo que ven ahí de 3 corazones, en realidad, si lo miran bien, el pequeño, el primero que se ve, está roto, tiene una curita, está remendado. Es mi corazón lastimado, herido, tanto por mi propio pecado como por las heridas que otros me han hecho. El segundo es el corazón de María, que es el molde para que este corazón herido, lastimado, remendado, llegue a ser el corazón de Cristo, que es el que está atrás, el corazón grande. Ese es nuestro deseo. Entonces la pregunta que te hago hoy, ¿cómo harás tú? ¿De qué formas quieres hacer la imagen de Cristo en ti? Todos, como dijimos, como cristianos, tenemos que hacer la imagen de Cristo en nosotros, especialmente en este carisma. ¿Quieres intentar en vano en la primera forma, tratando por la fuerza de la voluntad, tratar de imitar a Jesús? ¿O quieres elegir un molde apropiado? ¿Cómo hizo Madre Teresa para que la imagen de Cristo se produjera en ella tan perfectamente? Y así llegar a ser la imagen de Cristo en el mundo de hoy. Madre Teresa eligió un molde
el Inmaculado Corazón de María, para formar su corazón a imagen del de Jesús. Es el único camino. No hay otra forma. En el libro de la sabiduría, la palabra de Dios, hablando primeramente, literalmente, de la sabiduría, pero que analógicamente lo podemos aplicar a María, nos dice, ella es un hálito del poder de Dios, un destello puro de la gloria del Todopoderoso. Entonces, María es un primer ejemplo de ser la imagen de su Hijo o de Dios. Y es un destello puro de la gloria del Todopoderoso. O sea, del amor, de la manifestación de su bondad. Y ella puede ser un molde perfecto, porque ella es ante todo, primero, es una imagen de Cristo. Por eso, nada inmundo penetra en ella. Es reflejo de la luz eterna. O sea, ese Dios que vive en una luz inaccesible. Dios es luz, dice la palabra de Dios. Entonces, es un reflejo de esa gloria, esa luz de Dios, ¿no? Es espejo nítido de la acción de Dios, imagen de su bondad. Imagen de su bondad. Eso es lo que estamos llamados a ser nosotros. Ser un espejo de su acción, o sea, Dios tiene que actuar en nosotros libremente. O sea, así como yo miro el espejo y me veo claramente, así se tiene que ver la acción de Dios en mí. Y después dice, aún siendo una, todo lo puede. Sin cambiar nada, todo lo renueva. Se comunica con las almas santas de cada generación y las convierte en amigos de Dios y en profetas. Entonces, no solo ella es imagen, pero ella está llamada a ayudar a otros a ser la imagen de Dios. Amigos de Dios y profetas, pero podríamos decir en una forma imagen de ese Dios invisible en el mundo de hoy. Y, por supuesto, todo esto lo hace en conjunción con el Espíritu Santo. O sea, porque ella, como decía Maximiliano Kolbe, es la casi encarnación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy no trabaja normalmente sin María. Y es imagen de Dios y de la bondad y todo lo renueva, hace amigo de Dios y profeta. Tú dirás, esto no es el trabajo del Espíritu Santo. Y yo te diría que sí, pero como dice, perdone que repita esto, pero me parece muy importante, es como dice San Maximiliano Kolbe, María es la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Él ordinariamente no actúa aquí en la tierra si no es por conjunción de María. Para que el corazón de María sea el molde, debemos pedir el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu de la sociedad. Como Madre Teresa lo llamaba. El espíritu de la sociedad es confianza amorosa, abandono total y alegría para los demás. Y esto es como un círculo. En la medida que me otorga el espíritu de la sociedad, puede María moldearme, y en la medida que ella me moldea, me va dando el espíritu que es el espíritu de la sociedad. Me está dando su espíritu, que es el espíritu de la sociedad. La palabra de Dios dice, la palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor, levántate y baja a la casa del alfarero, allí te comunicaré mis palabras. Bajé a la casa del alfarero y lo encontré haciendo un trabajo en el torno. Cuando se estropeaba en mano del alfarero la vasija de barro que estaba haciendo, volvía a ser otra vasija, según le parecía bien hacer el alfarero. La palabra del Señor se dirigió a mí diciendo, ¿es que no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Como el barro en mano del alfarero, así soy ustedes en mi mano, casa de Israel. Debemos ser como el barro en manos del alfarero. María es el alfarero. Bueno, es Dios, por supuesto, pero a través de María, que moldeará el barro, o mejor dicho, podemos decir, es el Espíritu Santo el alfarero. Pero en este caso, en vez de
de usar el barro moldeándolo con sus manos. Usa un molde que es el corazón de María. Entonces ese barro, que es nuestro corazón, para hacerlo imagen de Cristo. Pero la diferencia entre el barro que usa un alfarero normal y el barro de nuestro corazón es que el primero es materia inerte y nuestro corazón tiene entendimiento y voluntad. Por eso, la materia inerte es totalmente dócil a lo que haga el alfarero. No hay resistencia. Pero el barro de nuestro corazón, al haber entendimiento y voluntad, puede haber resistencia. Y María, al igual que Dios, nunca nos forzará a nuestra libertad. El Espíritu Santo tampoco. Entonces, por más que si no hay esa libertad, este barro va a estar resistente y no se moldeará según el molde. María, al igual que Dios, nunca forzará nuestra libertad. La única manera que ella pueda moldear nuestro corazón es que ella tenga total libertad. Que nuestro barro esté bien dispuesto, para eso necesita el espíritu de la sociedad. O sea, su propio espíritu en nosotros, confianza amorosa, abandono total y alegría para los demás. Solo en esa confianza, abandono y alegría podemos de verdad ser transformados, moldeados, como estamos llamados a serlo. Entonces, esta primera virtud del espíritu de la sociedad que necesitamos, ya sea para ser imagen de Cristo, pero también necesitamos para que en el proceso de ser imagen de Cristo. Entonces, vamos a leer este texto, quizás para poder mejor reflexionar en este primer día sobre este espíritu de la sociedad, con la primera virtud del espíritu de la sociedad, que es confianza amorosa. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedirla subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo ahí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de la tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellas caminando sobre el mar. Y cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: es un fantasma. Y lleno de miedo empezaron a gritar, pero al instante Jesús les habló: tened confianza, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar: Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca. Bueno, vamos a dar una interpretación espiritual a todo esto. Bueno, la barca, ¿qué representa? La barca representa tu propia vida, especialmente tu vida espiritual, pero tu vida en general. Pero también la barca representa la iglesia. Entonces, eso nos va a ayudar a poder entender este texto de una forma profunda espiritualmente. Y dice que la barca se había alejado de la tierra, o sea, estaba en el medio del mar, lejos de lo que puede dar seguridad. Hoy en día todavía el mar es símbolo de algo inseguro. Se cuenta que cuando hicieron el barco del Titanic, en una presentación dijeron: este ni Dios lo va a poder hundir. Creo que el dueño del barco, lo que sea.
y bueno, en su primer viaje se hundió. No hay nada más inseguro que el mar. Entonces representa, imagínense, en aquel tiempo, barquitos a vela. Entonces, el mar es símbolo de lo inseguro, símbolo del mundo, del futuro, pero también símbolo de tus miedos. Tus miedos. ¿Y quién no tiene miedo? Una persona valiente no es el que no tiene miedo, sino el que puede vencerlo porque confía en algo más. Entonces, podemos pensar en todos esos miedos, inseguridades en que vivimos y que estamos llamados a abrirnos, que estamos llamados a confiar. Y cuando nos referimos a dejarnos moldear por María, también tenemos miedo. Tenemos miedo de los resultados, tenemos miedo de lo que pueda llegar a dónde vamos a llegar. Tenemos miedo hasta de lo que más deseamos, que es el amor de Dios. Porque las personas que nos debían amar muchas veces fueron los que nos lastimaron. Entonces, tenemos muchos miedos. Y bueno, la confianza es lo que debe de venir a abrirnos para dejarnos. Si tengo miedo, yo no dejo que se acerquen a mí. Si yo voy al doctor y tengo miedo de lo que el doctor vaya a hacerme, no me voy a dejar sanar. No voy a dejar que el doctor haga lo que tenga que hacer en mí para curarme. Lo mismo me pasa con los miedos de dejar a María ser ella totalmente la que guíe, la que moldee, la que transforme nuestro corazón. Y a veces lo que pasa es que María también, así como el Espíritu Santo, usa cosas que pueden ser dolorosas en ese proceso de transformación. Y como tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, ponemos barrera y no dejamos que ella haga su obra. Dice que la barca estaba sacudida por la olas y porque el viento le era contrario. La tormenta es símbolo del mal, de la tentación, del demonio. El viento contrario, podríamos decir, es como esas desolaciones que nos pueden venir en la vida, donde no es difícil seguir el camino del Señor, donde nos cuesta mucho la oración, donde cosas que antes hacíamos con gusto para Dios, participar en los sacramentos, rezar el rosario, las oraciones, ya nos cuesta un montón, porque el demonio está poniendo traba. Estamos en un momento de desolación, llamamos a eso. Pero estamos llamados, como veremos, a confiar, aún ahí, de que Dios está siempre con nosotros y nos da la gracia suficiente para poder continuar. Pero también el viento contrario es el viento que el demonio provoca en el mundo. Por ejemplo, toda esta lucha contra la fe, contra la iglesia, contra los principios morales que hay en el mundo. Entonces, por este nuevo paganismo, podemos decir, que ha surgido y que está en una lucha clara, total, contra la iglesia, su mensaje, su amor. O sea, el amor de Dios reflejado en la iglesia. Y cuando vieron los discípulos a Jesús andando en el mar, se asustaron y dijeron: es un fantasma. Lleno de miedo, empezaron a gritar. Como dije hace un rato, todos tenemos miedo a algo, pero muchas veces, tristemente, le tenemos miedo al Señor, porque no lo conocemos. Muchas veces hacemos cosas por miedo a Él, en vez de esa confianza total. No importa lo que hayamos hecho, no importa la gravedad de nuestro pecado, de ello uno quisiéramos todos los pecados del mundo, como decía Santa Teresita, deberíamos ir con la misma confianza a los brazos del Padre. Pero no tenemos esa confianza porque en nuestro corazón no conocemos verdaderamente a Dios. Quizá lo conocemos en nuestra cabeza, capaz que hasta estudiamos teología, pero en nuestro corazón no. Seguimos creyendo mentiras acerca de Dios, que tenemos que ser suficientemente perfectos para ser amados, que Dios nos ama cuando somos buenos, pero la
palabra de Dios nos dice que es más fácil que los montes y las colinas cambien de lugar antes que su amor. Su amor no cambia porque Él no cambia. Entonces, ¿a quién le creemos? Pero muchas veces necesitamos esa experiencia de su amor incondicional para convencernos de una vez por todas de que somos preciosos para Él. Pero lo mismo está aquí con María. Si hemos tenido una mala experiencia de nuestra relación con nuestras madres, quizás también tengamos miedo a María. Dejarla actuar en nosotros totalmente. Depender de ella completamente, como un niño en su propia madre. Entonces, lo importante aquí es empezar a conocer la verdad. Seguimos teniendo miedo al que nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos. Como le decía hace un ratito, aunque se aparten los montes y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, ni vacilará mi alianza de paz, dice el que se apiada de ti, el Señor. Cuando han visto una colina, un cerro, saltar de un lado al otro, bueno, así tampoco va a saltar el amor de Dios. El amor de Dios no se apartará de ti, sin importar lo que hagas. Ahora, así dice el Señor que te creó, el que te formó. No temas, que te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Puesto que eres precioso a mis ojos, te he honrado, yo te amo. Él te ha llamado por tu nombre, o sea, es personal. El nombre en el hebreo, por no tener otra palabra, también es sinónimo de persona. Te ha llamado a ti como persona, con todo lo que tú eres, con tu personalidad, con tus defectos. Eres precioso a los ojos de Dios. Él te ama. ¿Cómo tener miedo? El miedo es lo contrario a la confianza amorosa. Sin confianza, realmente no podemos vivir nuestra fe. Aquel día se dirá, no temas, no desfallezca en tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso Salvador. Se goza en ti con alegría, te renovará con su amor y exultará por ti con júbilo. Eres la delicia, el gozo de Dios. Así es su amor. Cuando un novio ama a su novia, la novia es el gozo, la alegría del novio. Desea estar con ella, se goza estar con ella. Así es Dios con nosotros. ¿Qué amor podríamos aquí en la tierra decir que es el más parecido, aunque todavía muy lejos, al amor de Dios? Yo digo el de una madre. Y por eso el Señor mismo lo compara. ¿Es que puede una mujer olvidarse del niño de pecho y no compadecerse del hijo de su entraña? Pues aunque una de ellas se olvidara, yo no te olvidaré. Es una increíble promesa. Una madre siempre está ahí para sus hijos. Por supuesto, hay algunas que no. Pero yo recuerdo, cuando estaba enfermo, ¿quién era la que estaba al lado de mi cama? Mi madre. Cuando me operaron, ella fue la que estuvo una semana en el hospital, al lado. Porque así es el amor de Dios. La enfermedad espiritual es el pecado. No se aleja por eso. Cuando un hijo está enfermo, la madre no se aleja de su hijo. Al contrario, está ahí. Así también está nuestra Madre Celestial, María, al lado nuestro. Así está Dios, aun cuando estamos enfermos del pecado. Y todavía más allá, no solo está con nosotros así como somos, sino que dio la vida por nosotros. Y esa es la prueba de su amor. Si todavía te cuesta creer, mira la cruz. ¿Cómo tener miedo después de mirar la cruz? Donde Dios nos prueba qué valiosos somos para Él.
Porque tanto amó Dios al mundo que le dio un unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Y en esto proveyó su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, o sea, enemigos de Él, por el pecado, Él murió. Cristo murió por nosotros. Esa tiene que ser nuestra confianza. Pero aún más, hermano, Jesús tiene sed de nosotros, como dice la Escritura. Para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. O sea, tengo sed, como decía Madre Teresa, es mucho más profundo que decir te amo. No solo te ama con un corazón de padre, un corazón benevolente, o aún con un corazón de madre, y aún aunque sumara todos los amores de todos los padres, todas las madres, de todos los esposos, y lo multiplicara por millones de veces, no sería suficiente para compararlo con el amor de Dios. Pero al decir tengo sed, te está diciendo, como decía Madre, no solo te amo, pero te extraño cuando estás lejos. Te acepto siempre, aun cuando no te aceptas a ti mismo. Eres realmente precioso para mí. Te anhelo. Es un amor demente. Por eso Madre Teresa hablaba de las profundidades infinitas del anhelo de Dios de amar y ser amado. Tiene un anhelo de amarme, de que me deje amar por Él. Y de eso nace verdaderamente la confianza. Eso es ser católico. El Papa Benedicto, en su encíclica Deus Caritatis, decía, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor de Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esa es la formulación sintética de lo que significa ser cristiano. Esa es la opción fundamental que debemos de tomar como cristianos. Creer en ese amor, conocer ese amor, experimentar ese amor. Tanto, especialmente de Dios, por supuesto, pero a través de María también. Y solo podremos ser imagen de Dios, de su amor, de Cristo, en la medida que yo primero me deje amar, así como somos. Para eso, María tiene que trabajar mucho. Porque las heridas y las mentiras que creemos en nuestro corazón no nos deja realmente creer en ese amor. Aunque en nuestra cabeza digamos que sí. Por eso el Señor nos dice, tengan confianza, no tengan miedo. ¿Por qué? Pues que Él nos ama. Porque somos amados por Él. Soy yo, dice ahí. ¿Por qué debemos tener confianza? ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque Él es, yo soy, significa que es Dios. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le preguntó su nombre. Yo soy el que soy, yo soy. Y si Él es Dios, Él es amor. ¿Cómo vamos a tener miedo? Cuando el Todopoderoso nos ama tanto que dio la vida por nosotros. No cabe el temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña el castigo. Quien teme no alcanza la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No amamos a Dios porque es un mandamiento, sino porque Él nos amó primero infinitamente. Y de ahí nace nuestro deseo también de amarlo. Por eso el salmista podría decir, aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temeré, pues si vienes conmigo y tu vara y tu callado me sosiega. No importa lo oscuro que pueda ser un momento de mi vida. No importa en el barro que haya caído. Porque Él está conmigo. Y Él me va a ayudar a levantarme. Me va a ayudar a pasar esa oscuridad. O como dice el otro salmo, ya ves mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Todopoderoso está conmigo, ¿quién contra mí? Él es el refugio de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando.
Una vez que me paró una policía que estaba vestida de negro, con pasamontaña, con el rostro cubierto, parecía un ejército contra mí. Y además no estaba seguro si eran policías o que fueran criminales que me iban a secuestrar. Y me acordé de este pasaje. Aunque el ejército acampe contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle la guerra contra mí, sigo confiando. Recuerdo el testimonio de una persona que fue secuestrada y estando con uno de los secuestradores en una banda, él se puso a rezar el rosario y estaba con una paz y una tranquilidad. Y el otro enfrente de él estaba con una metralleta automática y que se movía de un lado al otro. Hasta que le dijo, ¿por qué estás con tanta paz? ¿No sabes que puedo matarte o cortarte en pedacitos? Él le contestó, estoy en las manos de Dios. Tú puedes hacerme lo que Dios permita y nada más. Fue tanto así que el secuestrador, aún arriesgando su vida, decidió soltarlo. No pudo aguantar la paz del secuestrado, de la confianza que tenía. ¿Por qué? Porque si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Si María estaba con él, la reina, la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo de Dios, la hija del Padre, ¿quién podía estar contra él? Después dice que Jesús caminaba sobre el mar. Bueno, lo dice un poquito antes del texto que leímos, pero pensemos en esto. Él es el que nos ama. Pero ese que nos ama tiene todo poder, es el dueño de todo. Como le decía hace un rato, el mar es símbolo de lo inseguro, de lo imprevisto, pero también es símbolo de fuerzas tremendas. Volvamos al ejemplo del Titanic. Un barco increíble. Pero la fuerza del mar y del viento en el mar especialmente es un poder increíble. Y un poder que humanamente a uno nadie puede controlar. Es algo totalmente incontrolable. Entonces, el caminar sobre el mar es símbolo de que Él está en control. Él tiene el control de cualquier fuerza, por mala que sea, aún del demonio. Hay gente que le tiene miedo al demonio. Sí, es mucho más poderoso que tú y yo y que todos los seres humanos juntos, quizás. Sin embargo, el dedo meñique de Jesucristo puede aplastar el infierno. Y cada cristiano en Cristo puede hacer lo mismo. Entonces, el que nos ama tiene el poder de hacer el bien en nosotros, de mostrar su bondad en nosotros. Entonces, podemos estar seguros que lo que dice la carta a los romanos puede aplicar muy bien para nosotros. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Entonces, como decía San Agustín, Dios no va a permitir nada malo si no sabe que de él va a sacar un bien. Porque Él es infinitamente bueno. Entonces, sea lo que sea que pase, sea por la maldad de otros, sea por lo que sea, hay alguien que me ama. Y ese alguien que me ama es todopoderoso para protegerme. Porque la gloria de Dios, decía ya San Irineo en el segundo siglo después de Cristo, es el bien del hombre. Y hay muchas cosas malas que pasan en el mundo. Pero al final, Él va a sacar el bien, según su designio. Para el bien es que Él permite esas cosas, para un bien máximo. Pedro sabe que para conocer su amor
o sea, el amor de Cristo, él debe ir a Jesucristo y llenarse de él. Por eso pide que mande que él pueda ir a donde está Jesús, aunque sea caminando en el miedo de la inseguridad. El mar, les decía, era símbolo del mal, de la inseguridad, de todo, la tentación, de todo lo que nos puede también separar de Cristo. San Pedro añoraba ese amor, añoraba a Jesucristo y estaba dispuesto a enfrentarse con lo que fuese para ir a Cristo, para caminar hacia Él. Pero comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Dejó atrás, podríamos decir, la barca que le daba cierta seguridad, sus compañeros, para ir hacia Jesús. La palabra de Dios nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura. Nosotros lo que tenemos que tener es nuestra mirada puesta en Cristo. Si nosotros estamos nuestra mirada en las otras cosas, por supuesto que no va a haber confianza, porque le damos tanta importancia a ciertas cosas, pero no tenemos la perspectiva de Dios, cómo Dios está haciendo su obra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar hacia Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás se nos va a dar añadidura. Pero al ver el viento, que era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse se puso a gritar. ¿Cuántas veces tenemos buena intención y empezamos a caminar hacia Cristo, pero el enemigo nos muestra las dificultades que significa seguir a Cristo? Los rechazos de otras personas, el ser tratados como menos o como ignorantes o como lo que sea. Tantas cosas, las burlas de los compañeros en la escuela, en el trabajo, los problemas, y nos alejamos. Miramos que el viento está fuerte, la pérdida de un ser querido, todas esas cosas que es el viento en contra, y nos llenamos de temor. Perdemos la confianza y nos empezamos a hundir. Cuando perdemos la confianza, ya no vamos a dejar al Señor actuar en nosotros. Y la confianza no es simplemente que todo me va a salir como color a rosa. La confianza significa confiar que sea lo que sea, siempre va a ser para mi bien, para mi mayor bien y de los que me aman. Pero aún en la desesperación y cuando nos estamos hundiendo, porque dejamos de ver a Cristo, eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro se puso a mirar el viento, el mar, en vez de mirar a Cristo. Por eso, hermanos, cuando tienes muchos problemas, no le digas a Jesús que tienes muchos problemas o que tienes problemas grandes. Dile a los problemas que tienes a un Dios grande. Es en Él que tienes que tener la vista. Entonces, y Pedro, al verse hundir, como tantos de nosotros nos hundimos muchas veces, grita: Señor, salva. Y ahí está Jesús, al instante, perfectamente al instante, para darnos lo que necesitamos, salvarnos, tendernos la mano, aún en nuestra infidelidad, aún en nuestra falta de confianza. Él está ahí para tendernos la mano. Sí, nos corrige, porque somos hombres de poca fe, porque hemos dudado. Él siempre quiere lo mejor de nosotros. Sin embargo, Él está ahí, siempre estará ahí. Y después dice que al instante Jesús alargó la mano y lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, porque has dudado. Como le decía, Él siempre está para salvarnos, para tenderlo la mano y clamar. Si clamamos con fe: Señor, sálvanos.
Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús entra a la barca de nuestra vida, siempre trae paz. Pero lo tenemos que dejar entrar. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. También dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz, no de confusión, de falta de paz. El viento se calma, no porque todos los problemas se solucionaron. El viento se calma porque Cristo entró en ese lugar. Porque Él es nuestra paz. Él de dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. No solo trae paz en nuestro corazón cuando dejamos a Cristo entrar en nuestra vida, cuando dejamos a María empezar a moldear el corazón de Cristo en nosotros, pero también nos transformamos en paz para los demás. Y dice que después, al final, cuando estaban en la barca, le adoraron reconociendo que era hijo de Dios. Y bueno, cuando dejamos al Señor actuar en nuestra vida, también nos vamos a unir a otro para adorar y alabar al Señor. Y alabarlo aún en esos momentos difíciles. Alabarlo aún por esas cosas que considero malas en mi vida. Porque voy a saber que son para el bien de aquellos que aman al Señor. Hermano, en este primer día, quizás fue un poquito más largo de lo que va a ser otros días, pero en este primer día de Tridio, porque como estuvo introducción, queremos reflexionar realmente, y los invito al terminar este tema, o si lo hicieron antes ya, a orar, a hacer un momento de oración junto con otros, con la comunidad, donde puedan vivir esta realidad. Como base de esta reflexión, puedan abrirse a la gracia de dejar María moldear. Si puede, cierra los ojos. Y vamos a pedir una vez más a ese Espíritu que nos ponga nuestro corazón en el corazón de María, para que ella pueda ser nuestro molde. Pidámosle al Señor que nos permita confiar en el amor de María, confiar en el amor del Padre, confiar en el amor de Jesucristo. Y así dejarme moldear. Queremos decirle al Señor que saque todo lo que no es de Dios en nosotros. Que saque todo lo que puede dificultarnos en la vida espiritual. Que venga a revivirnos, que venga a transformarnos, que venga a hacernos nuevas criaturas. Ven, Espíritu Santo, ven, renuévame. Todo tienes que cambiar dentro de mí. María, moldéanos en tu corazón. Que seamos imitadores de Madre Teresa, como ella la fue de Cristo. Haz en nosotros un corazón nuevo, igualito al de Cristo. Permítanos ser otros Cristo en el mundo de hoy. Que realmente el que me ve a mí no me ve a mí, sino a tu Hijo. Llénanos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Gracias por este primer día. Gracias por el don del Espíritu de María, por el don del Espíritu de la congregación.